mañana nuestro estudio de la palabra de Dios con dos preguntas que nos ubiquen en el tema que vamos a trabajar esta mañana. La primera pregunta es, con relación al pecado, ¿cómo es Dios? Entonces Dios es santo, santo, santo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo somos nosotros? Entonces somos pecadores. Ahora, eso nos lleva al Génesis, al momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, toman del fruto del árbol de la ciencia y comen. Y a partir de entonces se genera una separación entre Dios y los hombres, a la cual llamamos muerte espiritual. El hombre en esa condición, por ser pecador, entonces no se puede presentar delante de Dios. Porque Dios, por la magnitud de su santidad, terminaría por consumirlo. El hombre no tiene una dignidad suficiente para poderse presentar delante de Dios. Por eso, vemos que Dios diseñó una manera a través de la cual establecer esa comunicación o restablecer esa comunicación. Y vemos, me gustaría tomar un ejemplo, todos conocemos los efectos de las tormentas eléctricas, cuando hay rayos. Cuando el rayo cae en un objeto, una casa o un árbol, y lo golpea directamente, generalmente causa destrucción, rompe casas, desgaja árboles. Si cae sobre seres humanos, los calcina, ¿cierto? Los quema. Pero en muchos lugares se ha colocado un elemento que puede recibir el rayo, la descarga eléctrica, que es una descarga eléctrica muy fuerte, y transmitirla a la tierra, llevarla a la tierra, para que la descarga al caer a la tierra entonces no haga ningún daño. Entonces ese elemento que recibe el rayo y lo lleva a la tierra se llama el pararrayos. Si no está ese elemento, el rayo causa destrucción. Entonces, igual, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, si nos presentamos delante de Dios sin que haya alguien en el medio que pueda ser intermediario entre Él y nosotros, entonces somos consumidos. Entonces, acá vemos, básicamente vamos a estar mirando tres tiempos en los que Dios usó a una persona como mediador. Vamos a estar mirando, primero tenemos que mirar la necesidad del sacerdocio, por qué se hizo necesario que hubiera un sacerdocio, si entendemos al sacerdote como un mediador. Luego vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Seguidamente vamos a estar hablando del sacerdocio de Aarón y vamos a terminar hablando del sacerdocio de Cristo. Entonces vamos a iniciar esta mañana nuestro recorrido pensando en eso, que si usted y yo tenemos una comunicación con Dios, la tenemos porque acudimos a Él a través de nuestro sacerdote. Si no hubiera un sacerdote que nos acercara a Dios, nosotros no podríamos tener comunicación con nuestro Dios. Entonces vamos a hablar de la necesidad del sacerdocio inicialmente. Quiero que miremos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5.
Es bueno memorizar ese versículo, ¿cierto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por causa del pecado, entonces ya lo dije antes, la comunión del hombre con Dios se cortó. Por eso se requería que hubiera un mediador. Y entonces vemos que el único mediador perfecto, autorizado, es el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Aquí es algo muy importante que, bueno, en el tema que nos ocupa esta mañana, tenemos que considerar profundamente, y es que en el Señor Jesucristo se conjugan perfectamente dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él no tiene una parte de hombre y una parte de Dios. Ese era el concepto de la mitología griega y la mitología romana. Ellos tenían los semidioses, que eran los hijos de los dioses con los hombres, y esos semidioses eran parte hombre y parte deidad, según lo que ellos consideraban en su mitología. Y a veces hay personas que se confunden con este tema y piensan que del Señor Jesucristo de esta misma manera, como si el Señor Jesucristo tuviera una parte humana y una parte divina. Y no es lo que la palabra nos enseña. Lo que la palabra nos enseña es que en Él se conjugan 100% dos naturalezas. Es decir, Él es 100% Dios y 100% hombre. No está dentro de las cosas que yo pueda entender. Ya que debo reconocer mi limitación como criatura para poder entender al Dios perfecto, eterno, inimaginable. Entonces, el elemento que puede conectar realmente al hombre con Dios es alguien que reúne las dos características, que es tanto Dios como hombre, y por eso el puente se establece de manera perfecta. Por eso hay comunicación y por eso usted y yo podemos hoy orar. Si esa comunicación no hubiera sido restablecida por el Señor Jesucristo, usted y yo no podríamos entonces orar al Padre Celestial. Entonces, por causa del pecado, la comunicación del hombre con Dios se cortó. Pero también por causa del pecado, el hombre, y lo que vamos a ver cómo pasó al comienzo, y es que el hombre tiene miedo de la presencia de Dios. Allí en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10, lo leemos. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué el hombre está atemorizado? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios? Sencillamente porque ahora ellos son conscientes de su indignidad y son conscientes de la santidad de Dios. Saben que Dios es santo, 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 perfecto, y que ellos, por causa de la desobediencia, ahora son indignos y no pueden presentarse delante de Él sin exponerse a ser destruidos, a ser consumidos. Es el temor que ellos tienen. O sea, ellos alcanzan a percibir a través del conocimiento que hay una tremenda distancia entre un Dios santo y un hombre pecador. Y que el hombre pecador no se puede presentar así porque sí delante de un Dios santo. Entonces, el hombre tiene miedo de la presencia de Dios por causa de la dignidad, de la santidad de Dios, pero también por causa de la indignidad del hombre. Mire, y no es un concepto que solamente se vea en el Génesis, también podemos mirarlo allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, el versículo 5, que es un texto que
que podemos recordar para seguir el ejemplo del profeta. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué reconocimiento está haciendo acá el profeta Isaías? No puede ser esto que está sucediendo. ¿Cómo es posible que siendo yo un hombre indigno haya estado en la presencia de Dios? ¿Cómo es posible y que todavía esté vivo? ¿Cómo es posible que todavía esté vivo si yo no tengo la dignidad para poderme presentar delante de Dios? Era claro, bueno, luego sigue la escena y está vivo el profeta porque sencillamente Dios autorizó su presencia delante de él, porque sencillamente Dios lo quiso recibir delante de él y quiso permitir ese contacto. Si Dios no lo hubiera autorizado, este hombre no hubiera podido entonces comunicarse con Dios. Entonces, el hombre tiene miedo de la presencia de Dios por la santidad de Dios, pero también por la indignidad del hombre. Otra cosa que debemos de considerar son los pactos celebrados por Dios. Bueno, antes de hablar de los pactos, también quiero que pensemos un poco allá en el Sinaí, cuando el pueblo acababa de escuchar los 10 mandamientos, Dios acababa de hablar con ellos, y entonces ellos dijeron, no queremos que Dios hable con nosotros. Moisés, por favor, ve tú y habla con Dios y después vienes y nos cuentas lo que Dios quiere que hagamos y nosotros vamos a obedecer, pero que no hable Dios con nosotros, porque ellos no querían que Dios hablara con ellos. Sencillamente habían estado viendo el monte que humeaba, el Sinaí, en los truenos, y habían oído la voz tronante y habían visto eso tan majestuoso que ellos dijeron, no podemos soportar tanta perfección. No podemos soportar la santidad de Dios, por eso no hable Dios con nosotros. Por favor, Moisés, sírvenos tú de pararrayos. Sirve tú de conector, tú preséntate delante de Dios, Dios te recibe a ti, entonces que Dios hable contigo y luego tú hablas con nosotros. Entonces aquí vemos a Moisés obrando de esa manera como el conector, como el intercesor entonces entre Dios y los hombres. ¿Pero por qué lo hace Moisés? Sencillamente porque Dios también lo autorizó, Dios lo tomó de entre los hombres con ese propósito para que estuviera en medio. Ahora, vamos a pensar entonces en los pactos celebrados. Vamos a ver Éxodo 20, 18 al 19. Es lo que acabo de mencionar hace un momento. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos sabían que por su indignidad ellos morirían si se presentaban delante de Dios. Pero aquí Dios está estableciendo un pacto con ellos. Y en ese pacto entonces Dios decide usar a un mediador, a un intercesor para que esté en medio de ellos. Ahí mismo en Éxodo 25, versículo 22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, bueno, yo voy a hablar contigo y lo voy a hacer desde un lugar físico. Entonces Dios le dijo a Moisés que construyera, que levantara un tabernáculo, una carpa que iba a colocar en medio del pueblo, y había en esa carpa, había una tienda. Esa tienda estaba dividida en dos lugares, uno que era el lugar santo, otro que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo Dios le dijo a Moisés que colocara un arca, una caja de acacia recubierta de oro, en la cual Dios le dijo a Moisés que colocara las
las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, en el monte, le dio las tablas de la ley en la cual establecía las normas para su pueblo y le dijo que esas tablas las colocara allí en la caja y que sobre esa caja, y que colocara también allí el maná con el que los había alimentado en el desierto, y sobre esa caja entonces colocara una tapa sobre la cual debía debía construir dos querubines. Y entonces a esa tapa la llamó el propiciatorio. Y Dios le dijo a Moisés, yo voy a hablar de ahí, de en medio de esos querubines, yo voy a hablar contigo. Entonces, de alguna manera lo que vemos ahí es que también Dios estaba estableciendo un tipo de protección para Moisés. Y entonces le dice, yo hablo de en medio de los querubines. Entonces, cuando vemos el oficio de los querubines, son los ángeles especiales de la protección que Dios tiene. O sea, protegen a la creación de la santidad de Dios, porque Dios es tan perfecto que su creación, al exponerse sin protección delante de Él, entonces es consumida. Por eso entonces dice Dios a Moisés, yo voy a hablar sobre el propiciatorio, de allí de en medio de los querubines yo voy a hablar contigo. Porque resulta que alguien tenía que transmitir el mensaje de Dios. O sea, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Dios habla por medio de la creación. Dios, cuando observamos todo lo que Él ha creado, pues vemos que Él nos está hablando, nos está diciendo muchas cosas, pero especialmente Dios ha querido tener hombres a través de los cuales Él transmitir un mensaje especial para los otros hombres. Y entonces esos hombres que Él escogió fueron los profetas o los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes cumplían una doble función, y era que representaban a Dios delante de los hombres, pero también representaban a los hombres delante de Dios. Entonces esto nos lleva, ya vemos que entonces era necesario el intermediario, porque por motivo de la indignidad del hombre y la santidad de Dios era necesario que hubiera un intermediario para que hablara con Dios y transmitiera el mensaje. Y Dios en su pacto entonces estableció que debía haber un sumo sacerdocio. Estoy hablando del pacto de la ley. Dios establece un sacerdote máximo que haga ese trabajo. Pero antes de ese sacerdote, antes de establecer a Aarón como sacerdote, quiero que pensemos por un momento en el oficio sacerdotal como tal. Y vamos a ir al Génesis 14, versículos 17 al 24. Es cuando aparece la primera vez que aparece en la Biblia la palabra sacerdote. Génesis 14, versículos 17 al 24. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro. No, espera, estoy equivocado, esta no es la cita, es Génesis 14, no, estoy leyendo mal, es Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vemos aquí que aparece la mención de un personaje muy interesante. Muy interesante, yo creo que muchos de ustedes han tenido contacto cuando leen la Biblia y han encontrado a este personaje que es muy interesante. Y es un sacerdote, tiene dos funciones este personaje, es rey
y es sacerdote. Como nuestro Señor Jesucristo, que es rey y es sacerdote. Solo que nuestro Señor Jesucristo también cumplió otra función, y es que también es profeta. Profeta, rey y sacerdote, el Señor Jesucristo. Acá tenemos a Melquisedec, que es rey y sacerdote. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Lo que vemos ahí al comienzo es que era un sacerdote especial, ¿sí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces vemos en la mención que hace el autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 7, versículo 1, dice, habla de un sacerdote especial. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. La palabra Salem significa paz, rey de paz. Y luego dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vemos aquí a alguien que es un sacerdote especial, pero que también ejerce un sacerdocio superior. ¿Superior a quién? ¿Quién está entregando los diezmos en este momento? Ahora yo les pregunto, en este momento cuando Abraham está entregando los diezmos, es decir, la 10ª parte de todo lo que obtuvo en las batallas, y lo está entregándolo como una ofrenda para Dios. Pero, ¿por qué Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec? ¿Y por qué Melquisedec bendice a Abraham? Entonces, argumentos que usa el autor de la carta a los Hebreos para demostrar que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio superior al sacerdocio que más adelante se desarrollaría por medio de la familia de Aarón y de Aarón mismo. Porque en Abraham pagó, dice el autor de los Hebreos, pagó, por así decirlo, los diezmos también Leví, que es el padre de Moisés y el padre de Aarón. Es decir, en Abraham también pagó los diezmos el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Quiere decir que este Melquisedec, su sacerdocio era más importante, de mayor jerarquía, que el sacerdocio de Aarón, un sacerdocio superior. Pero hay algo muy interesante que resalta mucho aquí cuando leemos, especialmente vamos a leer los versículos 7 y 8. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Resulta muy interesante que nos hable el autor de la carta de los Hebreos de que Melquisedec vive. ¿Cuándo escribe la carta a los Hebreos? Mucho tiempo después de que esta escena se dio. Pero dice que Melquisedec está vivo. Ahora, tenemos que mirar, hay algunas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento que a veces nos causan como un poco de intriga o curiosidad. Por ejemplo, vemos a Moisés, a Abraham hablando, y dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová se le apareció. Vemos a Jacob, que dice que el ángel del Señor se le apareció y estuvo luchando con él. Y entonces vemos acá, y uno puede pensar, porque la manera como este personaje que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová y se relaciona con los hombres, uno puede ver entonces que hay una relación de un superior con un inferior. Y vemos acá, por ejemplo, ahí le extiende las bendiciones, acepta la adoración, ese tipo de cosas que nos indica que esta persona que se apareció a Abraham, que se apareció a Jacob, o incluso este mismo sacerdote Melquisedec, no era otro que una encarnación
de Dios, o sea, una encarnación de Dios o una encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero no en el proceso o no en el momento definitivo como lo hizo cuando vino a tomar forma humana, partir de cero, digamos, empezar desde siendo un bebé y crecer como lo hizo en el vientre de María, sino que aquí viene y se presenta y se relaciona con los seres humanos con una forma humana, pero no es ese cuerpo eterno con el que el Señor Jesucristo está hoy en la eternidad. Por eso hay una diferencia bastante fuerte, digamos, entre Jesús y Melquisedec. O sea, puede ser la misma persona, o sea, es la misma persona. Para mi concepto, yo pienso que Melquisedec es el Hijo de Dios, es Dios mismo preencarnado. Solo que ese cuerpo que él tuvo allí, digamos, con el cual se manifestó a los seres humanos, no es el mismo que él toma cuando él se encarna en María la Virgen. Es complicado, digamos, trabajar sobre este tema, pero sí vemos entonces aquí algo muy importante, y es que dice que es un sacerdote eterno. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces eso le hace pensar a uno, bueno, ¿cómo puede ser alguien ser un sacerdote eterno? Para poder ser un sacerdote eterno, tiene que ser Dios mismo, porque no hay nadie más que sea eterno. El único eterno es Dios. Y el hecho de que Abraham haya entregado el diezmo de todo a este sacerdote, a Melquisedec, indica que de alguna manera ellos entendían que esta persona que estaba recibiendo el diezmo era de parte de Dios mismo. Entonces, para pensarlo, o sea, yo no puedo afirmar categóricamente y decir que Melquisedec es el Hijo de Dios preencarnado. Yo no podría, digamos, fijar esa doctrina de esa manera, pero está dentro de las cosas que yo puedo pensar. Yo particularmente pienso que Melquisedec, así como el ángel de Jehová que se presenta en diferentes escenas en el Antiguo Testamento, eran lo que se conoce como teofanías o manifestaciones de Dios en forma humana antes de su encarnación en el Señor Jesucristo. Pero lo que sí queda claro es que es un sacerdocio diferente, que no depende de la ley, no fue un sacerdocio establecido por medio de la ley, sino que fue establecido por Dios mismo. Dios mismo colocó a Melquisedec allí para que Melquisedec sirviera como intermediario, para que Melquisedec recibiera las ofrendas del pueblo, pero también para presentar al pueblo, presentarle a Dios. Él servía como intermediario. Eso nos lleva entonces a pensar en Melquisedec como un sacerdocio típico. Sí, el versículo 3 dice de Melquisedec, este sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios. Y permanece para siempre, dice en ese versículo 3. Entonces un sacerdocio típico, un sacerdocio que estaba mostrando el sacerdocio futuro que vendría, que no era el sacerdocio típico, no era el sacerdocio de Aarón, sino que era el sacerdocio del Señor Jesucristo. Diferente y superior al sacerdocio bajo la ley, al sacerdocio aarónico. Bueno, vamos a mirar entonces lo que es el sacerdocio aarónico. Entonces lo que vemos acá en el versículo 5, dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esa palabra es bien interesante. Recuerden cuando hablamos de la doctrina, dice que salieron de los lomos de Abraham. Recordamos que nosotros, usted y yo, somos pecadores por una cosa. Estábamos en Adán cuando Adán pecó. Por eso usted y yo somos pecadores. Quiere decir que este Aarón estaba en Adán cuando Adán pecó. Y este Aarón también era un
un pecador. Pero a pesar de ser pecador, Dios lo toma como su representante. ¿Con qué propósito? Dice acá que para tomar de los hombres los diezmos, para ser el intermediario, para recibir de los hombres su ofrenda para Dios y también para representarlo, entonces para hablar a los hombres de parte suya. Entonces es el sacerdocio que Dios establece en Aarón, tomado de entre los hombres. Entonces Dios tomó y Dios escogió una tribu especial. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví. Bueno, recordamos que proféticamente cuando Jacob bendice a sus hijos y expresa su bendición sobre Leví, no hace precisamente algo muy a favor de él, ¿sí? Quieren hacerse el favor de buscar allí en el Génesis 46, van a mirar, no lo vamos a tocar en este momento, pero ustedes lo van a investigar, es para que miren en qué consistió la bendición de Jacob para su hijo Leví. Y nos damos cuenta al mirar esa profecía que él hizo, que no puede ser que estuviera pensando en un sacerdocio eterno como el sacerdocio que ejerce el Señor Jesucristo. Pero sí vemos que cuando el pueblo entra a la tierra prometida, entonces Dios toma a la tribu de Leví y les dice, a ustedes no les voy a dar herencia, ustedes no van a tener propiedad de tierra en la tierra prometida, ustedes no van a tener un lugar específico para ustedes, sino que ustedes van a ser alimentados y van a ser sostenidos porque las otras 11 tribus van a traer para ustedes la 10ª parte de lo que ellos obtengan, lo van a separar y lo van a traer a ustedes y esa va a ser su porción. Entonces Dios estableció a la tribu de Leví como la familia o la tribu encargada de trabajar en esa parte de la conexión del pueblo con Dios. Y eran los encargados entonces del santuario, de todas las labores del santuario, de todo lo que tenía que ver con el culto. Eso era lo que los levitas hacían. Entonces Dios escogió a la tribu de Leví con ese propósito, pero esa tribu la escogió, cuando ustedes miran en el Éxodo, se dan cuenta que la escogió en reemplazo de los primogénitos. Recuerda que Dios dijo, no voy a matar a los primogénitos de Israel, y en su lugar van a morir unos corderos. Pero después dijo Dios, en lugar de los primogénitos de ustedes, yo no voy a tomar sus primogénitos, en lugar de los primogénitos yo voy a tomar de ustedes a los levitas son míos. Entonces Dios tomó a los levitas como su tribu especial y esos levitas iban a servir entonces para todo lo que tenía que ver con el santuario y la relación en el pacto que Dios establecía con ellos, relación de culto. Pero de esa familia, de esa tribu de Leví, Dios escogió una familia especial. ¿Y cuál fue esa familia especial? Aarón y sus hijos. Y estableció a Aarón como sacerdote, como el sumo sacerdote sobre todo Israel, el sacerdote más importante de Israel. Eso lo leemos en Éxodo 28, versículos 1 al 3. Éxodo 28, 1 al 3 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces Dios tomó a Aarón y lo estableció como su sacerdote, como su intermediario. Este Aarón ahora se iba a encargar de la relación entre Dios y el pueblo, iba a estar en medio. Entonces el pueblo iba a presentarle ofrendas y sacrificios a Dios. ¿A quién se los llevaba? A Aarón. Dios tenía un mensaje para el pueblo, ¿a quién se lo daba? A Aarón, para que Aarón, entonces Aarón llegó a reemplazar en este momento a Moisés, porque hasta este momento Moisés había ejercido el liderazgo total de Israel. Moisés era tanto líder político como líder religioso, tenía las dos connotaciones. Ahora Dios está separando esos dos tipos de liderazgo y entonces
asigna a Aarón la función sacerdotal y crea la casa sacerdotal, pero después también crea la parte política, y es cuando en reemplazo de Moisés, ya como líder político, establece a Josué. Ya Josué no tiene nada que ver con la relación del pueblo con Dios, sino solamente manejo de la parte política, de la guerra, de cómo entrar al país, de cómo poseerlo y toda esa cosa, pero el que hablaba de parte de Dios era el sumo sacerdote. Entonces fue como Dios estableció entonces a Aarón y a sus hijos. Entonces, cuando Aarón murió, su hijo asumió el sacerdocio, su hijo Eleazar. Entonces, este era un sacerdote. Primero era un sacerdote, asignado a Aarón y a sus descendientes, lo que acabamos de leer, pero también fue un sacerdocio limitado por el pecado del sacerdote. O sea, era un sacerdocio que tenía límites, algunas limitaciones. Miremos el versículo 7, el versículo 27 de Hebreos. Hebreos 7, 27. Dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, está hablando del Señor Jesucristo y lo está comparando con los sacerdotes del tipo arónico, y dice, ellos tienen necesidad cada día de presentar sacrificios, no solo por el pueblo, sino por ellos mismos. O sea, ese sacerdocio estaba limitado porque esos sumos sacerdotes, el caso de Aarón, también eran pecadores. Entonces, como Aarón era pecador, ¿qué tenía que hacer Aarón? Presentar sacrificio también por su propio pecado. Entonces estaba limitado por el pecado del sacerdote, también limitado por la vida del sacerdote. Dice en el versículo 23, 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, el sacerdote era sacerdote mientras estaba vivo, moría y tenía que venir otro y tomar su lugar. Entonces, este sacerdocio estaba limitado por la vida del sacerdote, pero también estaba limitado por su eficacia. Miramos lo que dice el versículo 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces aquí está hablando del sacerdocio, está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés llegó a ser ineficaz para el propósito de salvación para los seres humanos, por eso tuvo que propiciarse un nuevo pacto, y al propiciarse un nuevo pacto, que es de lo que vamos a estar hablando la semana próxima, entonces tuvo que cambiarse también el sacerdocio. Entonces, porque este sacerdote, su función era ineficaz, acababa de presentar el sacrificio por el pecado y ya el pueblo había pecado de nuevo. Entonces no daba una solución definitiva al problema del pecado, sino que era una solución transitoria o temporal. Entonces era limitado este sacerdocio por su eficacia, y también limitado por el lugar donde se ejercía. ¿En dónde ejercía el sumo sacerdote sus funciones sacerdotales? Entonces miremos el Levítico 16, del 1 al 11. En el Levítico 16, del 1 al 11, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, aquí vemos que el sumo sacerdote tenía un lugar al cual podía entrar, pero el acceso era restringido. Entonces recordemos que Dios le dijo a Moisés, ya hablé al comienzo, que Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo y que allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora le dice al sacerdote, usted quiere ser intermediario, bueno, para hablar conmigo tiene que ir al lugar santísimo. Pero no puede entrar todo el tiempo, solamente va a poder entrar una vez en el año. Entonces estaba limitado ese sacerdocio, o sea, no podía todo el tiempo estar hablando con Dios para interceder por el pueblo, sino que solamente tenía que esperar a que fuera autorizado, y eso era solamente cada año que él podía presentarse. Pero
eso nos lleva, todo esto que venimos hablando, la necesidad del sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, ¿a qué nos lleva? Al tema principal que viene tratando el autor de la carta a los Hebreos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. Pensemos primero en Juan 1:1. Debemos ya haber memorizado ese versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando del Señor Jesucristo, que era ¿quién? Entonces este sacerdote del cual estamos hablando, Jesucristo, era Dios mismo. O sea, Dios, el Hijo, obrando como sacerdote. La segunda persona de la Trinidad obrando a favor de nosotros, poniéndose como conector. Pero ¿qué hizo para poder establecerse como conector? Él tuvo que tomar forma humana, tuvo que encarnarse, se hizo hombre, que es lo que nos dice Juan también. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, fue tomado de Dios mismo, pero también fue establecido por Dios mismo, y Dios lo estableció mediante juramento. Eso nos lo dice el Salmo 110, el versículo 4. En el Salmo 110, el versículo 4, el rey David dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se estaba refiriendo David cuando está diciendo estas palabras? Esto es lo que se conoce como salmos mesiánicos, salmos que hablan del Mesías que había de venir. David anunció el Mesías que había de venir, y dijo David que ese Mesías que había de venir se iba a establecer como sacerdote, porque Dios había jurado que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, que no sería un sacerdote tomado de la tribu de Leví, que no sería un sacerdote tomado de la familia de Aarón, sino que sería un sacerdote tomado directamente por Dios, sin tener en cuenta su genealogía, sino por su carácter personal, por tener una vida perfecta, una vida que no se iba a acabar, por la perfección de su vida. Como él tiene vida eterna, entonces puede ser sacerdote eterno, y por eso es tomado entonces, y por eso es establecido por Dios como sacerdote, y Dios dice: tú eres sacerdote para siempre. Es decir, en este momento, ¿quién está ejerciendo el sumo sacerdocio delante de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Necesitamos otro sumo sacerdote? No. No necesitamos más, porque el perfecto está ejerciendo las funciones. Y este sacerdocio de Cristo, dice el autor de la carta a los Hebreos, es un sacerdocio especial también. Dice en el versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces es un sacerdocio especial, santo, sin mancha. ¿Podría decirse lo mismo de otro sacerdote? ¿Quién es el único que no ha pecado nunca? Dios. Dios conoce el pecado, pero no de manera experimental. Él conoce el pecado porque Él lo conoce todo, pero Él nunca ha experimentado el pecado, nunca ha pecado, está totalmente apartado del pecado, que es lo que significa que Él es santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, separados eternamente del pecado. Y aquí vemos entonces que este sacerdote es especial porque es santo, porque es perfecto, pero es un sacerdote que también es hombre.
se hizo hombre y vivió una vida humana perfecta, que es cuando vemos en Filipenses. ¿Recuerdan cuando hablamos de Filipenses? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. En su identificación con nosotros, tomó la forma humana para podernos representar, pero para también establecer una conexión más perfecta, o una conexión, no se puede decir más perfecta, una conexión perfecta entre Dios y nosotros, porque entiende a Dios porque es Dios, y nos entiende a nosotros porque es hombre. Nosotros podemos entender a Dios a través de Él, no directamente, porque somos solamente hombres, y podemos entender a Dios a través de lo que el Hijo nos muestra. Y por eso ahí entendemos cuando el Señor nos dice en su palabra: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es un sacerdocio especial, es también un sacerdocio eterno, dice el versículo 28, dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Pero tenemos que pensar también en la limitación que había del lugar. Quiero que pensemos por un momento, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba muriendo, y cuando Él muere, hubo un terremoto, hubo tinieblas, y dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Ese velo para qué servía? El velo en el templo, porque resulta que el templo de Jerusalén había llegado a reemplazar al tabernáculo de reunión que había construido Moisés en el desierto. Y en el templo de Jerusalén también estaba entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una cortina, por un velo, por una cortina grande. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entonces ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Quiere decir que el acceso al lugar santísimo ahora estaba abierto, pero no abierto para que entremos directamente allá, sino para que entremos a través de el que abrió el camino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora podemos hablar con el Padre. Sí, usted y yo podemos hablar con el Padre, podemos hablar con Dios. ¿Pero por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue la presencia de Dios mismo, no presentó su sacrificio en el santuario terrenal hecho de manos humanas, sino que entró directamente al santuario celestial. Miramos allí en donde ya leímos hace unos domingos, en Hebreos 1, el versículo 13. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Dónde está nuestro sacerdote? A la diestra del Padre. Tenemos un sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un sacerdote que no entró una vez en el año. Tenemos un sacerdote que entró de forma definitiva y permanente para estar en el santuario celestial, para estar en la presencia de Dios mismo, y allí está en la presencia de Dios mismo, sentado a la diestra de Dios mismo, ejerciendo su función sacerdotal. Y no tiene que esperar un año para presentar nuestras debilidades delante del Padre, sino que en todo tiempo puede presentar a nosotros delante de su Padre. Por eso ahí entendemos la palabra del Señor cuando nos dice que si alguno de nosotros ha pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es que Él está allí a la diestra del Padre, ejerciendo su función sacerdotal a favor de usted y a favor de mí. Entonces, por eso recordemos
lo que el autor de la carta a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Acerquémonos, aprovechemos el acceso que tenemos al Padre a través del Hijo, que es nuestro sumo sacerdote. Entonces, mis queridos hermanos, la comunicación con Dios requiere un sacerdote, un mediador. ¿Y quién es ese? Entonces, las palabras de Pablo a Timoteo las deben de ser algo muy, muy pendiente en nuestras vidas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más. Nadie más. Cualquier persona hoy que esté diciendo que es sumo sacerdote es falso. Está queriendo usurpar el lugar de Cristo. No existe ningún sumo sacerdote aparte de Cristo. Es decir, no existe ningún sacerdote autorizado por Dios. Puede haber algunos que se autonombraron o que alguien los nombró sumos sacerdotes, pero no son sacerdotes de Dios, porque ya Dios tiene su sumo sacerdote cumpliendo las funciones, y es el Señor Jesucristo. Por eso, ¿a quién es el único que debemos orar? Al Padre, en el nombre del Hijo. Ahí es cuando entendemos por qué el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Él les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué dirigirnos al Padre? Porque Él ya nos abrió el camino. Pero cuando nos presentemos delante del Padre, recordemos que no estamos presentándonos delante de Él por nosotros mismos, sino porque estamos haciéndolo a través del mediador perfecto, que ha hecho posible que nosotros, indignos pecadores, podamos presentarnos delante de un Dios santo. Amén. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivir esta realidad y a disfrutar de Cristo como nuestro sacerdote perfecto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido echar una mirada, Señor, a este texto en Hebreos, en donde tú nos hablas de tu Hijo como el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que hoy está ejerciendo ese sacerdocio a nuestro favor. Padre bendito, quiero pedirte que nos des a cada uno de los que estamos aquí reunidos esa libertad, Señor, y esa tranquilidad y ese deseo de presentarnos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro, Señor. Que podamos incrementar cada día nuestra confianza en tu Hijo como nuestro sacerdote y nos acerquemos a Él como tú nos lo has autorizado. Gracias, Padre, por este estudio en esta mañana, por este tema especial que nos permites estudiar en la carta a los Hebreos. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora tomamos un tiempo también para presentar ofrendas. ¿Recordamos por qué presentamos ofrendas? Porque a Dios le agrada que nosotros le presentemos nuestra ofrenda, que de lo que Él nos da apartemos algo y se lo devolvamos y le digamos: Señor, estamos agradecidos contigo. Pero también cuando presentamos nuestra ofrenda, lo hacemos también como una expresión de adoración a nuestro Dios. Es una expresión de adoración, como cuando le cantamos. Entonces también con nuestras propiedades, con lo que Él nos da, también le honramos, lo adoramos, lo exaltamos. Entonces por eso recordamos que dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces debe ser la ofrenda dada con alegría, no por tristeza, no por necesidad.
Entonces, de esa manera vamos a presentar nuestra ofrenda. Señor eterno, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido presentarnos delante de ti. Gracias porque también nos has permitido preparar una ofrenda, Señor. De lo que tú nos diste, hemos escogido algo y lo hemos puesto aparte para presentártelo a ti como nuestra ofrenda. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda que te presentamos suba delante de tu presencia, Señor, como el incienso, como un olor fragante, Señor, como algo agradable para ti, Señor. Que tú recibas nuestra expresión de adoración de esta manera. Señor, gracias por permitirnos participar en tu obra a través de las ofrendas. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Amén. Bien, tenemos los anuncios, hay anuncios especiales. Decirles que el 17 de junio tenemos el entrenamiento para varones. Viene nuestro hermano Elfio Neira a este entrenamiento y se va a desarrollar en la iglesia de La Soledad, en Bogotá. Entonces, para que los varones que estén pensando en asistir a este evento, por favor me confirmen. Necesito confirmar la asistencia y, bueno, cuadrar todo lo que tiene que ver con el transporte y todo allí. Entonces, el 17 de junio, entrenamiento de varones. El próximo domingo, estamos a 11 de junio, vamos a tener en la tarde, a las 3 de la tarde, la segunda escuela de padres. Es para los padres de familia. Recuerden, los padres de familia de los niños que están allá adentro en la escuela bíblica, que hacemos un trabajo unidos y que necesitamos ponernos de acuerdo, y por eso entonces nos estamos reuniendo. La idea es que entre ustedes y nosotros, padres y maestros, entonces pueda hacerse un buen trabajo con los niños, que los maestros acá estén completando el trabajo que ustedes como padres de familia están haciendo en sus casas. Entonces, por eso los invitamos a la segunda escuela de padres el próximo domingo a las 3 de la tarde. Entonces, para que estemos programándonos. ¿Qué otro anuncio especial tenemos? Bueno, les pido que estemos orando por la obra en Ibagué. Si el Señor lo permite, esta tarde estaremos viajando nuevamente a la ciudad de Ibagué. Vamos a estar allí. El culto en Ibagué está programado para las 4 de la tarde. Entonces, si alguien quiere invitar a alguien allí al culto, pues nos dice, le damos la dirección para que pueda invitar a las personas allí al culto. Ya es nuestra tercera reunión, vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo allí y seguir orando por esta obra, seguir orando, pues si Dios quiere que haya una obra en Ibagué, pues Dios será el quien nos abra puertas y haya personas interesadas en aprender de su palabra y en querer vivir de acuerdo con la voluntad y el carácter de Dios. Entonces, estar orando por la obra
en Ibagué. ¿Algún otro anuncio especial? No, creo que no hay más anuncios. Bueno, después de acá salimos al tiempo de integración, el tiempo de comunión entre nosotros. Recuerden que está el tinto, la agüita aromática y todo estos temas para la comunidad. Parece que va a empezar a llover, entonces si empieza a llover el tinto se distribuirá acá. Eso me da pie para un anuncio especial que me estaba escapando. Y es que además de lo que estamos haciendo con las actividades, bueno, estamos haciendo el balance para lo que tiene que ver con la cubierta del patio. Según las cotizaciones que estoy recibiendo, más o menos el costo oscila entre los 6, 7, 8 millones de pesos, es decir, está siempre alto. Estamos viendo con las actividades que estamos haciendo de almuerzos y eso, y tamales y eso, ya estamos acercándonos al 10% de eso que necesitamos. Es decir, que está lejos el tema de la construcción, pero puede estar más cerca. Entonces, ¿cuál es la idea? Mis queridos hermanos, no esperemos entonces a que haya una actividad, que haya un almuerzo, que haya una excusa para ofrendar con este propósito, sino quiero invitarlos a que cada uno de ustedes entonces ponga en su corazón una ofrenda con ese propósito, una ofrenda especial con ese propósito, que cada uno digamos, bueno, yo voy a ofrendar, bueno, qué sé yo, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, diga yo voy a ofrendar los 8 millones, alguno que pueda decir de una vez, pues no tenemos que dar tantas vueltas. No, pero si alguno dice que puede ofrendar 1 millón de pesos, pues bueno, y si puede, o 100,000, 20,000, 50,000, lo que cada uno pueda ofrendar, entonces, o que diga, por ejemplo, yo mensualmente puedo apartar una ofrenda de 20,000, de 10,000 pesos, de 5,000 pesos con ese propósito. Entonces la idea es que fortalezcamos este fondo, entonces que podamos estar recogiendo el dinero para que esa realidad de la cubierta del patio sea lo más pronto posible. ¿Estamos? Porque si nos seguimos con las actividades de almuerzo solamente y los tamales, nos da el 2019, yo creo. En la Santa nos estamos mojando, entonces para que no nos lleguemos hasta allá, entonces pensemos, miremos cómo podemos vincularnos y entonces presentemos nuestra ofrenda. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar orando, especialmente vamos a recordar la salud de algunas personas. Quiero que estemos recordando la salud de John Sarasa. John Sarasa es un sobrino de la cuñada de mi esposa, es decir, es un primo de la chica que murió hace ya 7 meses, nuestra sobrina que murió hace 7 meses, y resulta que él resultó enfermo y parece que tiene el mismo problema de la sobrina. Parece que también es un cáncer parece que el cáncer de él es un cáncer de estómago. Entonces, no está confirmado, pero él está en cuidados intensivos, está hospitalizado, entonces estemos orando por él. John Sarasa, recordemos a este varón en oración. Tiene su esposa y tiene 2 niños, entonces oremos por este jovencito. Sí, hermano. Se colapsó. Listo, hermano. Bueno, oramos por la salud de Amparo Morales. Sí, Clarita. Listo, hermana, oramos. Listo, oramos por ese propósito también. Sí, hermana Gladys. Él se llama Jesús Vizcaíno. ¿El Jesús qué tiene?
Bueno, oramos por Jesús y Andrés por... Listo. Ok, hermana. Seguimos orando por Jesús Juan también. ¿Quién más oramos? Por Fran, seguimos orando por Fran. Y Humberto, recordemos siempre estar orando por Humberto, que Dios lo restaure plenamente. Ay, estamos orando por Maciel, bueno, tuvo una ligera mejoría y otra vez volvió a recaer. Bueno, Maciel. Listo, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, has permitido a este grupo de tus hijos reunirnos en este lugar, Señor. Queremos hacer uso de ese privilegio que tú nos has dado de ser también sacerdotes. Cristo nuestro sumo sacerdote y nosotros sacerdotes en la casa del Rey. Por eso, Padre, ejerciendo nuestra función sacerdotal, nos presentamos delante de ti, Señor, para llevar ante tu presencia la vida de John Sarasa, Señor. Tú conoces cómo está afectado su cuerpo por la enfermedad. Tú sabes los órganos que han salido afectados y tú conoces todo su cuerpo, cómo funciona, Señor. Te pedimos que seas propicio a él, a su necesidad, Señor, que extiendas tu mano sobre él, Señor. Sabemos que no somos dignos de que obres en nuestras vidas, pero si tú dices la palabra, él es sanado, Señor. Por eso lo dejamos en tus manos, esperando tu misericordia para su vida. Así también recordamos a Amparo Morales, Señor, tú también conoces su condición de salud, sabes cómo está su cuerpo. Te pedimos, Padre, que seas propicio a su necesidad, Señor, que extiendas también tu mano sobre ella para restaurarla. Así también una vez más recordamos a María del Pilar, Señor, cuando ha venido sufriendo con esta enfermedad ya por un tiempo largo, Señor, y tiene privación a veces de sus medicamentos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres de manera especial para que pueda haber provisión, Señor, para comprar los medicamentos, Señor, o que obres también especialmente en la parte legal para que la EPS se encargue realmente y le entregue los medicamentos correspondientes, Señor. Padre bendito, también queremos llevar delante de tu presencia la vida de Jesús Vizcaíno. Tú le conoces, Señor, tú sabes cómo ha avanzado su cáncer, la enfermedad allí. Tú le conoces, Señor, te pido que seas propicio a su necesidad, que extiendas tu mano sobre él, Señor, para sanarlo, Señor. Si tú quieres sanarlo, tú lo puedes hacer. Padre bendito, así también recordamos a Andrés, tú conoces cómo está su vida, tú conoces qué necesidades tiene, tú conoces la necesidad especialmente de orientación, de que se acerque a ti, Padre. Te pedimos que intervengas en su vida de manera especial, Señor, para que este varón pueda tomar un rumbo que sea agradable para ti, Señor. Padre bendito, así también queremos llevar delante de tu presencia la vida de Jesús Juan, Señor. Tú conoces a este pequeño niño, Señor. Tú sabes cómo está afectado su cuerpo también desde su nacimiento prácticamente, Señor. Padre, y tú tienes también el poder para sanarlo, Señor. Padre, gracias porque tú te glorificas en la debilidad de los hombres. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Por eso te clamamos a ti por la salud de este pequeño, Señor. Te pedimos que seas propicio a su necesidad y que extiendas tu mano para restaurarlo, para levantarlo, Señor. También para que sea un siervo tuyo, Señor. Así, Padre, te pedimos por su familia que los fortalezcas, a mi hermano Jesús, a Diana, los estés fortaleciendo, Señor, para seguir adelante, confiando siempre y esperando siempre en ti, Señor. Padre, también queremos llevar delante de tu presencia una vez más la vida de Fran. Tú conoces cómo están afectados sus ojos, cómo avanza este problema de la diabetes, cómo su cuerpo viene sufriendo de muchas cosas. Señor, te pedimos que seas propicio a su necesidad también. Extiende tu mano sobre él también, Padre bueno, para restaurarlo, Padre bendito. También recordamos a nuestro hermano Humberto, Señor. Gracias por el tratamiento que se le ha venido practicando. Gracias por la Fundación Telectón, a quien tú has usado, Señor, para el tratamiento de su enfermedad, Padre. También te damos gracias porque están programando las cirugías pendientes. Tú conoces todo de nuestro hermano. Gracias por todos los recursos que le has permitido utilizar también, y la fortaleza que le has dado a mi hermana Esther, Señor, para seguir adelante, luchando por la salud de su esposo, Señor. Gracias porque eres tú quien da las fuerzas y eres tú quien abre las oportunidades también. Padre, glorifícate también en la vida de Humberto, Señor.
También recordamos a Maciel, Señor, tú conoces cuál es su condición de salud, tú conoces todo lo que está pasando con ella, conoces a su papá, a toda su familia, Señor. Yo quiero pedirte de manera especial, Señor, que trates con ellos en el área espiritual, Señor, que tu Santo Espíritu esté redarguyéndolos, esté guiándolos, esté ayudándolos a estar de acuerdo contigo, Señor, que ellos puedan entender que la mayor necesidad en sus vidas es tu presencia, Señor. Y también, Padre, que extiendas tu mano sobre esta jovencita, Señor, para restaurarla, Señor, para sanarla, que quites este problema que tiene de enfermedad en su cuerpo, Señor, y la restaures también, Señor, para que también pueda buscar tu rostro, Señor. Y así, Padre, tú conoces a cada uno de nuestros hermanos enfermos, Señor. Te pedimos que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Padre, tú conoces cada necesidad, conoces a cada persona que sufre, Señor. También te recordamos a Amparo Morales, Señor, tú le conoces, tú sabes también cómo está afectado su cuerpo, tú conoces a cada persona que ha sido puesta delante de tu presencia esta mañana, Señor. Te pedimos que te glorifiques en las vidas de ellos y también en las nuestras, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te pido especialmente que nos fortalezcas cuando esta tarde, junto con Carlitos, Sandrita, Bernardo y Gloria, vamos a viajar otra vez a Ibagué, Señor, que tú nos des gracia delante de las personas que se congregan allí, que abras puertas, Señor, allí, que toques corazones, Señor, y que si es tu voluntad que haya una iglesia grande allí, una obra allí en este lugar, Señor, que tú estés tocando, abriendo puertas, tocando corazones, Señor, y usándonos para tu honra y tu gloria. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo. Y ahora que salimos, Señor, al tiempo de integración, te pedimos que obres en la vida de cada uno de nosotros para que seamos herramientas de bendición en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pueden seguir entonces al tiempo de integración.